Hola, mi nombre es Rositzel Cruz Serrano, soy estudiante de la Universidad ISIMA Online, estoy cursando el séptimo cuatrimestre de la licenciatura Pedagogía. Este video es para la materia Legislación Educativa, en el cual es la recopilación de los contenidos de la semana 1 a la semana 7. La misión de esta actividad es realizar este video conforme expresar los conocimientos obtenidos durante esas 7 semanas, en el cual abarcamos la política educativa, la Ley General de la Educación, los planes educativos de México, la Constitución Política Educativa Mexicana, entre otros temas que haremos mención. El primer tema habla sobre la política educativa, en el cual sabemos que la política educativa tiene como objetivo ayudar a resolver problemas en la educación, como por ejemplo la economía, la cultura, la burocracia, las transformaciones, y su objetivo es brindar una calidad y eficacia y eficiencia. Por otro lado, las políticas educativas van a orientar al Estado la materia educativa para poner en práctica al gobierno de acuerdo a lograr una mejor educación que se van a impartir sobre las leyes impuestas que tiene el Estado para garantizar la educación. ¿Qué se espera de las políticas educativas? De las políticas educativas se espera cambios educativos que adopten a una sustancia, sobre todo en el nuevo concepto para el docente. Es decir, fomentar el nuevo saber ser y saber hacer, y sobre todo el saber convivir dentro de la globalización. Otro tema que consideramos importante es el Plan de Desarrollo Nacional. Este plan es un instrumento que nos va a enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en un proyecto secenal. Este plan está fomentado normativamente por la elaboración del programa, tomando en cuenta el artículo 25 y 26 de la Constitución Política Mexicana. Hacemos mención sobre 3 ejes transversales. El primero es la igualdad de género, donde debe existir respeto. El segundo, combatir la corrupción. Y el tercero, tener el poder del territorio. Sabemos que el Plan de Desarrollo Nacional consta de 12 principios rectores, en el cual haré mención de los que considero importantes. El primero sería no al gobierno rico ni con pueblo pobre. El segundo sería la honradez y la honestidad. El tercero sería economía para el bienestar. El cuarto sería el respeto al derecho ajeno, es la paz. Y por último, los 3 valores que son importantes: la ética, libertad y confianza. Programa sectorial de educación. Es un instrumento nacional de las políticas educativas públicas bajo la responsabilidad del gobierno. Su visión es encargarse del sistema educativo mexicano, lo cual este programa es elaborado por la Secretaría de Educación Pública. Haré mención sobre algunos principios rectores. Educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás. Es algo que sabemos que en nuestro México no se cumple, que no todos tienen el derecho a la educación. Educación de excelencia para aprendizajes significativos, lo cual los alumnos deben de fomentar el conocimiento, adaptarse a su vida cotidiana. Maestros y maestras como agentes de la transformación educativa, lo que nos da a entender que los maestros son importantes y deben de estar preparados, ir actualizándose conforme a los contenidos educativos.
entornos educativos dignos y de sana convivencia, donde las instalaciones sean propias, con una buena convivencia, el respeto, que el docente proporcione la motivación hacia los alumnos y sobre todo enseñarles a brindar un buen aprendizaje. Deporte para todas y todos. El deporte, la educación física, competitividad, el trabajo en equipo, ser solidarios. Esto nos va a llevar a ayudar a las personas que tienen obesidad. Sin embargo, el deporte es algo muy importante para nosotros como futuros pedagogos, ya que tendremos la misión de enseñarles a nuestros alumnos las actividades culturales, impulsarlos a que tomen un tiempo de realizar ejercicios. Y por último, Rectoría del Estado en la educación y consenso social, lo cual sabemos que el rector nos va a brindar una educación, nos va a hacer desarrollarnos como sociedad y nos va a fomentar valores. Normatividad jurídica en materia educativa, en el cual se relaciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un documento que nos va a servir de plan de acción global para la libertad, igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. De aquí tomaremos el artículo 26 de la Constitución Política, en el cual nos dice que toda persona tiene el derecho a la educación y sabemos que la educación debe ser gratuita y obligatoria. En el segundo aspecto nos menciona que la educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana y debemos de favorecer la comprensión y tolerancia y la amistad entre todas las naciones y los grupos étnicos y las religiones. En el tercer aspecto nos dice que los padres deben de obligar y escoger el tipo de educación que tienen que brindarle a sus hijos. De ahí hacemos mención sobre el artículo 3 de la Constitución, en el cual nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir la educación y que la educación es obligatoria, laica, gratuita, pública e inclusiva. Es algo muy importante que debemos de llevar en nuestro conocimiento. Por último, hacemos mención sobre el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde son las obligaciones de los mexicanos. ¿En qué consiste? En hacer que los hijos concurran a la escuela público-privada, donde obtengan la educación básica mediante la ley, donde debemos de construir gastos públicos hacia la federación de una manera proporcional, equitativa y respetar las leyes. Y por último, asistir en los días y horarios designados por el ayuntamiento para recibir una instrucción educativa y cívica. Ley General de la Educación, lo cual este documento nos va a impartir artículos generales sobre la educación básica hasta la educación. En el primer artículo nos hace mención que se funda en la obligación de cada gobierno participar en el proceso educativo y aplicar los recursos económicos en toda materia para cumplir los fines y criterios de la educación. El quinto artículo nos habla sobre el aprendizaje educando, que va a contribuir el desarrollo humano integral derivado de la transformación de la formación integral para la vida de las personas, sobre todo respetando la diversidad.
En el artículo 6 nos dice que todas las personas y habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, lo cual la educación básica es primordial. Es un requisito muy importante que cada mexicano debe de cumplir mediante la ley. Legislación universitaria, en el cual tomaremos la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución, lo cual es relativo al ejercicio de las profesiones en México. El artículo 5 nos dice que ninguna persona nos debe de impedir la profesión que nosotros deseamos escoger o estamos estudiando. Nosotros somos libres de elegir el trabajo, nuestra profesión. Es decir, nadie puede ser privado del producto de su trabajo. En base a eso, el artículo 1 nos dice que lo principal es el título profesional, lo cual es un documento expedido por las instituciones del Estado. Y sobre todo debe de tener reconocimiento de validez oficial de estudio. Es decir, toda la persona que haya concluido estos estudios debe de demostrar que tiene conocimiento necesario conforme a la ley. El artículo 3 nos dice que toda persona tiene que tener legalmente su cédula, expedido el título profesional. Por último, el artículo 5 nos dice que el ejercicio debe de tener varias especialidades, lo cual nos va a autorizar la Dirección General de Profesiones. Esta dirección nos va a liberar la cédula profesional y el título relativo a una profesión en la cual tengamos los términos. Sin embargo, debemos de comprobar de forma idónea para realizar ciertos estudios especializados, ya sea en perfeccionamiento técnico, científico, hacia la ciencia. La planeación educativa en México. Artículo 22 de la Ley General de la Educación. Es un artículo muy importante que debemos de tomar en cuenta, en el cual, en el capítulo 5 de los planes y programas de estudio, sobresale el artículo 22, en el cual que nos dice que los planes y programas de estudio van a favorecer el desarrollo integral y gradual de los estudiantes, desde el nivel básico hasta el nivel superior, lo cual se deben de proporcionar las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes y comunidades del país. En el artículo 24 nos habla sobre los planes y programas de estudio que van a favorecer el desarrollo de los conocimientos y habilidades y actitudes necesarias para alcanzar una vida productiva, es decir, adquirir conocimiento. Poner en práctica nuestra enseñanza, la cual estamos obteniendo mediante nuestras clases. El artículo 25 nos va a hablar sobre las escuelas que deben de ser proporcionar una educación de excelencia, así como las condiciones en su entorno para ir preparando a los maestros y maestros, lo cual están comprometidos con la comunidad a brindar una educación de calidad. El artículo 26 se refiere a los aspectos culturales, artísticos y literarios, en materia de los estilos de vida saludables, educación sexual, integral, reproductiva, lo cual la Secretaría de Salud y Cultural tienen relación con este contenido, lo cual se determina
lo conducente. El artículo 27 nos hace mención sobre la Secretaría de la Educación Pública, lo cual realiza revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas sobre los planes y programas de estudio para que los mantenga actualizados y asegure que sus contenidos sean orientados y cumplan los fines criterios de la educación. Observamos también el artículo 30. Este artículo nos va a hablar sobre la educación que imparte el Estado y sus organismos descentralizados y particulares con la autorización y reconocimiento de validez oficial de los estudios, en el cual agregamos 5 aspectos importantes. El primero es el aprendizaje de las matemáticas, el fomento de la investigación, la ciencia y la tecnología y la innovación, así como la comprensión y aplicación y usos responsables, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo y humano, así como la personalidad de los educandos. Y por último, los demás necesarios para ir cumpliendo los fines y criterios de la educación establecidos en el artículo 16 y 17 de la presente ley. Esto es un resumen de los 7 contenidos vistos en la unidad de la legislación educativa, lo cual se menciona artículos, aspectos, conceptos y algunos ejemplos. Concluimos esta actividad, este video, dando un agradecimiento al maestro por habernos impartido esta asignatura, en el cual me llevo un gran aprendizaje sobre la Constitución Política Educativa Mexicana, sobre la Ley General de la Educación, sobre la planeación educativa, sobre aspectos muy importantes. Espero y sea entendible y comprendible este video. Muchas gracias.